Bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy vamos a tratar el tema del arco capaz, que es un tema muy importante. Se usa en la resolución de ejercicios, de muchos tipos de ejercicios de selectividad y, por ejemplo, se usa para el trazado muchas veces de triángulos cuando uno de los datos que nos dan es el ángulo opuesto a uno de los lados del triángulo. Pues bien, lo primero que vamos a hacer va a ser explicar un poco qué es eso de el arco capaz. El arco capaz lo podemos definir como el lugar geométrico de los puntos del plano bajo los cuales se ve un segmento dado, en este caso el segmento AB, bajo un ángulo determinado. Pues bien, eso nos va a ser muy útil a la hora de resolver la construcción de triángulos mediante el método del arco capaz, que lo que nos va a permitir es encontrar todos los puntos que existen en el plano para los que se cumple la condición de que el ángulo con el que vemos este segmento sea el que nos dice el enunciado. Podría ser 30, 40, 45 grados, 60, cualquier ángulo. Bueno, pues sin más vamos a realizar un ejemplo de arco capaz, que es la mejor manera de ver cómo se construye. Para ello vamos a trazar, dado el segmento AB, el arco capaz bajo el cual se ve este segmento con un ángulo de 40 grados. Eso significa que vamos a encontrar todos los puntos del plano desde los cuales, si trazamos el ángulo que forman respecto a cada uno de estos dos extremos, nos formará 40 grados. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es coger el compás. Como ya hemos visto en algún otro de los tutoriales, situamos en el compás en uno de los extremos y vamos a trazar la mediatriz. Para ello tomaremos dos puntos que equidisten de cada uno de los extremos. Sin variar la abertura del compás, nos situamos en el extremo de la derecha y encontramos los dos puntos que equidistan de los extremos y ya simplemente nos queda unirlos mediante una recta que pase por ambos puntos. Vamos a prolongar un poquito esta mediatriz hasta aquí arriba, pasando por los dos puntos. Pues bien, hemos trazado la mediatriz y ahora simplemente nos resta continuar con el ejercicio del arco capaz. Recordamos que se nos decía que buscábamos un arco capaz de 40 grados. Para ello lo que vamos a hacer es, mediante el transportador de ángulos, puesto que 40 grados no es una medida que podamos obtener fácilmente con el compás, si fuera 30 o 60 pues fácilmente la obtendríamos. En este caso vamos a usar el transportador de ángulos para situar los 40 grados. De lo que se trata es de situar desde un extremo un ángulo que forme respecto al extremo, en este caso de la izquierda, 90 menos el ángulo que nos dicen. Por lo que es lo mismo, vamos a situar el ángulo por la parte de abajo y haremos una perpendicular. Lo que nos quedará arriba será 90 grados menos la parte de abajo, es decir, 90 menos el ángulo que nos han dado como dato del problema. Así pues, situamos el transportador de ángulos, se nos ha dicho que el ángulo que nos dan es de 40 grados, del que buscamos el arco capaz. Marcaremos aquí la medida de 40 grados. Una vez marcados los 40 grados, como vemos están aquí, situamos esa escuadra y cartabón formando, recordamos, los 40 grados por la parte inferior del segmento dado. Trazamos esta recta a 40 grados y lo que nos quedará aquí arriba van a ser 90 grados correspondientes a este ángulo recto menos los 40, es decir, nos quedarían aquí arriba 50 grados. La operación evidentemente también se puede hacer matemática o mentalmente, pero estamos trazándolo mediante el tema geométrico únicamente. Este ángulo que tenemos aquí abajo es el ángulo que nos da el problema, 40 grados, 30, 60, el que nos diga el enunciado,
y lo que nos queda aquí arriba van a ser 90 menos el ángulo dado. Pues bien, como vemos, nos ha resultado un punto, este punto de aquí, que es la intersección del ángulo 90 menos el ángulo que nos han dado con la mediatriz. Pues bien, si tomamos ese punto como centro de un arco, cuyo radio sea la medida, la distancia desde ese punto hasta el extremo, lo que obtendremos va a ser precisamente el lugar geométrico de todos los puntos del plano bajo los cuales, que si yo trazo desde un punto cualquiera, por ejemplo este, el ángulo que forma desde dicho punto a los extremos del segmento, este ángulo resultante mide lo que nos decía el enunciado, en este caso igual a este, es decir, 40 grados. Si cogiera cualquier otro punto situado en el arco capaz, por ejemplo este, y yo lo uniera con los extremos del segmento, este ángulo que se nos forma aquí sería igualmente de 40 grados, como decía el enunciado. Hemos hallado el arco capaz bajo el cual vemos un segmento AB formando 40 grados. Nuevamente, este sería un ángulo de 40 grados. Todos estos puntos que constituyen el arco capaz son puntos que forman el mismo ángulo respecto a este segmento. Pues bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Os espero de nuevo en un nuevo tutorial de dibujo técnico. Muchas gracias.